Bien, bien jóvenes, en lo que es la fuerza sísmica o las cargas dinámicas, lo vamos a calcular con el espectro de aceleraciones o espectro de diseño. Que la normativa peruana, la E030, nos da alcances sobre cómo calcular este tipo de espectro, ¿no? El espectro de aceleraciones. A ver, vamos a ver aquí más abajo. Ya, aquí en la normativa tenemos dos casos, el análisis estático y el análisis dinámico. ¿Ok? Para lo que es el análisis estático se calcula la fuerza cortante con esta fórmula. ¿Ok? V sería la fuerza cortante. Tenemos el famoso SUX, que es el factor de zona, el uso de la edificación, eh, el periodo, el tipo de suelo, el coeficiente R, que es la reducción, y el peso de la edificación. ¿Okay? De esta manera calculamos la cortante estática en la base. ¿Okay? También vamos a calcular una cortante dinámica. Y vamos a tener que comparar la fuerza o la cortante estática versus la cortante dinámica. Bueno, esto los que han llevado ingeniería antisísmica ya han hecho este trabajo de la distribución de la fuerza sísmica estática en la altura, ¿no? De esta manera se calcula. Lo que son análisis estáticos jóvenes son recomendados para edificaciones de hasta 5 pisos, ¿no? Y que sean de albañilería. En nuestro caso es obligatorio hacer un análisis dinámico. Así que este tema no lo vamos a ver, ¿no? La comparación simplemente se hace con la fuerza o la cortante basal del análisis estático con el análisis dinámico. Vamos a ver más aquí abajo. Aquí está. Tenemos la aceleración espectral. ¿Okay? La aceleración espectral. Se parece un poco esta fórmula a la fórmula anterior, pero este es un espectro de aceleraciones, en el cual va a estar multiplicado en vez del peso por la gravedad. Esta función es lo que nos va a dar a nosotros las fuerzas sísmicas. Ok, entonces vamos a analizarlo poco a poco, parte por parte, para que ustedes, los que recién están aprendiendo este tema del cálculo estructural, puedan entender a qué se refiere cada parámetro, cada componente de esta fórmula. En la hoja de cálculo que les pasé, jóvenes, está detallado cómo determinar la fuerza cortante estática y dinámica. Muy bien. Bueno, los factores que usamos básicamente es el factor de zona, Z, conocido como Z, y eso está dado en la normativa E030. Este factor es un número que se determina de acuerdo al lugar donde se está haciendo el análisis de la edificación, ¿ok? O de la estructura. En este caso, en el Perú tenemos 4 zonas. Como ven, la zona roja es la zona más crítica, la que está en la costa. Tiene un valor de 0.45. Tenemos la zona 3 con un valor de 0.35, la zona 2 con un valor de 0.25 y la zona 1, que es considerado como zonas de bajo riesgo sísmico,
con un valor de 0.10. ¿Ok? Si vemos acá, Ayacucho abarca las tres zonas, básicamente la zona 2, la zona 3 y la zona 4. ¿No? Algunas provincias están distribuidas en estas zonas. Muy bien, si ustedes quieren saber en qué zona exclusivamente está la edificación que están haciendo, según la provincia, pueden irse al anexo que muestra aquí la tabla, más o menos en la parte, en la página 36, si es que tienen esta norma, les he pasado esta normativa. Ya, porque a veces puede venir en diferentes formatos y las páginas pueden variar. Muy bien, es cuestión de buscar el departamento. Buscamos el departamento Ayacucho o el departamento donde están haciendo el análisis. En este caso va a ser Ayacucho, nuestro departamento. ¿Dónde estás? Ayacucho. Muy bien, acá tenemos el departamento de Ayacucho, tenemos las provincias, por ejemplo, provincia Huanta, La Mar, Huamanga. En lo que es Huamanga, la provincia donde nosotros estamos, tenemos todos los distritos. Tenemos 10 distritos en la zona 2 y 3 distritos en la zona, perdón, 5 distritos en la zona 3. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado en revisar en qué lugar o en qué distrito, en qué provincia están haciendo ustedes el diseño estructural. Por ejemplo, si fuera Quina sería en la zona 2, si fuera en San Juan Bautista sería la zona 3. Si fuera Jesús Nazareno ya cambia, la zona es 2, Ayacucho es 2, ¿no? Entonces es bastante cercano, pero ya tenemos distintas zonas sísmicas. Entonces en este caso vamos a trabajar con la zona 3. ¿Ok? Entonces vamos a la hoja de cálculo, vamos a indicarle que la zona es 3, por tanto el factor de zona sería 0.35. ¿Está claro, jóvenes? Pueden levantar la mano si es que desean hacer alguna pregunta. Voy a activar el micrófono para todos y los que no pueden hablar pueden escribir. Bien, parece que no hay preguntas, así que vamos a continuar. Ok, se escucha claro, ¿no, jóvenes? Y está fluido la visualización de la pantalla. Bueno, en la hoja de cálculo que les he pasado también hay algunos datos que he copiado, se ha sacado de la normativa 030, como un tipo de, una especie de resumen. ¿Ok? Ya que en la pestaña datos tenemos, por ejemplo, la zona 3, valor 0.35. ¿No? Si ustedes están en otra zona ya saben qué valor colocar de acuerdo al lugar donde se va a construir la edificación. Muy bien, pasamos al factor de uso, el coeficiente U. Este coeficiente básicamente nos indica qué uso va a tener nuestra edificación o para qué se está construyendo. Muy bien, aquí en la E030 tenemos como la categoría
de la edificación, ¿ok? También conocido como factor de uso o categoría. Entonces, nosotros al hacer un análisis estructural de una edificación, sea un colegio, sea una vivienda, sea una posta, un hospital, un reservorio, tenemos que saber cuál es la categoría de esa estructura. Entonces acá podemos leer todas las categorías, tenemos básicamente 4 categorías. La categoría A es la categoría más importante, conocida como edificaciones esenciales. En esta categoría están lo que son las postas, hospitales, en general los centros de salud. Y acá nos dice, son todas aquellas edificaciones que pueden servir de refugio luego de algún desastre, ¿no? Luego de algún sismo. Y también nos indica que estas edificaciones no deben dejar de funcionar después de un sismo. En el caso de un hospital, si ocurre un sismo, el hospital no puede colapsar, el hospital tiene que seguir funcionando, ¿no? Entonces todos los que están ahí enfermos, si el hospital colapsa, todos los que están enfermos pues morirían, ¿no? Los médicos, enfermeras, o estarían huyendo. Y eso no debe ocurrir, ¿no? Entonces estos son edificaciones muy esenciales que prácticamente el sismo no les debe afectar a ese tipo de edificaciones. Bueno, acá también se considera algunas instituciones educativas, institutos superiores, tecnológicos y universidades. Estaciones de bomberos, cuartel de la Fuerza Armada, policía, etc. ¿Ok? Luego tenemos lo que son las edificaciones importantes. Edificaciones importantes son donde se considera aquella edificación donde se reúnen gran cantidad de personas, ¿no? Acá nos dice cines, teatros, estadios, coliseos, centros comerciales, terminales de buses, etcétera. ¿Ok? La edificación comunes, la C, son básicamente viviendas, hoteles, restaurantes, depósitos, etcétera. Y la D sería edificaciones temporales. Pues bueno, aquí lo está considerando como provisionales, depósitos, casetas, otros similares, ¿no? Son ya edificaciones con baja importancia. Entonces, clasificando nuestra edificación, tendríamos nuestro colegio, nuestro centro educativo, estaría en una edificación esencial, ¿no? Categoría A. Y nos indica aquí que el valor de esta edificación el valor U es de 1.5. Entonces lo que voy a hacer es esto de aquí. Vamos a copiar esta tabla, voy a copiar esta tabla y lo voy a pegar aquí en datos. Y hacerlo más rápido. Muy bien, entonces el factor de uso en nuestra hoja de Excel vamos a colocarle que es de 1.5. Luego tenemos el factor de suelo. ¿Ok? Tenemos el factor de suelo. Entonces aquí la normativa a partir del 2016 ha cambiado la forma de obtener estos valores. Si nos vamos a datos, vamos a verificar. Tenemos básicamente 4 tipos de suelo. Con condiciones excepcionales sería 5. ¿Okay? Aquí tenemos el suelo tipo A, que es el suelo A, el tipo S, 0, que es roca dura, que corresponde pues a la zona donde se tiene un suelo pues, de roca, ¿no? Como indica acá, roca dura. Entonces aquí pues la cimentación o la resistencia que va a tener el suelo es bastante alta y muy favorable para la edificación. Acá también tenemos lo que son roca o suelos muy rígidos. Acá nos da algunas características de ese tipo de suelo.
tenemos suelos intermedios, ¿no? Acá nos dice que puede ser arenas densas, gruesas o media o gravas arenosas, etc. Suelos cohesivos o compactos. Y tenemos el tipo S3, que son los suelos blandos. Esos suelos son conocidos como flexibles. ¿Okay? En este tipo de suelos está lo que son arenas finas, las gravas arenosas, etcétera. Ya son suelos, básicamente esta clasificación está de acuerdo al al tipo de suelo de la zona. ¿Ya? Entonces, este tipo de suelo podemos obtenerlo a partir de un estudio de mecánica de suelo. ¿Okay? Un geotecnista nos tendría que dar el valor o en que la zonificación, el tipo de suelo que se encuentra en nuestra edificación. Okay, bueno, para este caso vamos a considerar un suelo intermedio, S2. Okay, sería el suelo tipo S2. Bueno, más aquí abajo hay algunas fórmulas, cómo calcular de manera manual, cómo calcular esos valores. Eso más que todo es para ya los geotecnistas. Vamos más aquí abajo, tenemos los valores de S. ¿Qué valor va a tener S? Muy bien, estos valores se van a obtener de acuerdo a la zona y a la clasificación del suelo. Okay, la zona es zona 3 y el suelo es tipo S2. Así que el factor de suelo sería 1.15. Okay, voy a mi hoja de cálculo y le coloco 1.15. Ya está colocado ahí. Okay, ¿qué valor más debo conocer de mi suelo? Debo conocer el factor TP y el factor TL. Vuelvo a la pestaña datos y en la tabla número 4 extraída de la E030 tenemos los periodos, ¿no? El TP y el TL. En este caso el TP el TP va a tener el valor de 0.6 para el suelo S2 y el TL de 2. Entonces vamos a colocarlo aquí, 0.6 y 2. 0.6 y 2. Ok, son los valores que debemos calcular para hacer el análisis estructural, para obtener el espectro de aceleraciones. Muy bien, aquí tenemos el análisis estático. Pasamos a ver por aquí. Tenemos el periodo fundamental de vibración. Este periodo fundamental de vibración depende de la altura de la edificación. Y de la composición o del diseño estructural. En este caso, a ver, nos está diciendo que se va a cerrar en 10 minutos. Muy bien, dentro de 5 minutos vamos a tener que cerrar la sala y volver a entrar al mismo enlace, ¿ok? Ese es un poco el problema, inconveniente del Zoom, pero no importa. Es algo rápido nada más. Muy bien, entonces, ¿cuánto tiene de altura nuestra edificación? ¿Cuánto es la altura total, jóvenes? Si yo me voy al programa de tabs, me voy a editar, Edit Stored and Grid Systems, Modify Show Data, puedo ver que la altura máxima es de 12.9 metros. ¿Okay? Entonces, prácticamente 13, ¿no? Ese valor tendría que colocar en esta parte de acá. 12.9. Ok, y más aquí abajo tengo que colocar el valor de CT, que ahí hay una nota en la hoja de cálculo
que nos dice que va a ser 35 para pórticos de concreto armado sin muros de corte. 45 para pórticos de concreto armado con muros en las cajas de ascensores y escaleras. En este caso no tenemos eso. Y 60 para muros de albañilería y para todos los edificios de concreto armado duales, de muros estructurales y muros de ductibilidad limitada. Entonces, ¿en cuál estaríamos nosotros, jóvenes? ¿En el primero o en el tercero? Muy bien. Lo que es dual se refiere básicamente a muros o placas, ¿no? Muros de concreto armado o placas. Bueno, edificios de albañilería. Bueno, en este caso es una combinación, ¿no? Tanto de pórticos, aporticado en el eje. A ver, vamos a revisar. En el eje. En el eje Y, en el eje X tenemos lo que son puros pórticos. Y en el eje Y tenemos una combinación, aporticado con albañilería. Ya, pero tenemos un porcentaje casi igual, ¿no? Tanto aporticado en el eje A, en el eje B tenemos aporticado, solo aporticado, en el eje A tenemos aporticado, pero con muros de albañilería, en el eje C igual y en el eje E igual. Entonces, en este caso podríamos usar este valor, ¿no? Ya que en el primer caso nos indica que son sin muros de corte. Pero sí tenemos muros de corte en el eje X. Entonces usaríamos el valor de 60. CT colocaríamos 60. Muy bien, acá calculamos el periodo estático de la edificación que es 0.215. Y aquí nos indica que este periodo debe ser menor a 0.2 dp. ¿Okay? Es una verificación que se tiene que hacer. Muy bien, pasamos aquí. Factor de amplificación sísmica, a la E. El valor C, el coeficiente C. ¿Ok? Aquí tenemos la fórmula, jóvenes, que es extraída de la E030. ¿Cómo calcular esos valores? Tenemos tres casos. El primer caso, cuando el periodo T es menor que TP, que es 2.5, que es el caso de aquí, es menor que 2.5, el valor va a ser de 2.5. ¿Sí? Si TP es menor que TL, pero, perdón, menor que T y T es mayor que TL, estos valores de aquí, usaríamos esta función para calcular el coeficiente C, el cual nos arroja este valor. ¿Okay? Y es un valor que no se va a usar, ¿no? Tenemos el coeficiente C. El tercer caso, cuando T es mayor que TL. Listo. Entonces acá son tres formas de calcular el coeficiente o el factor de amplificación sísmica. Y el valor que les coloqué aquí como OK es el que se va a usar. En este caso, el mínimo es de 2.5. Muy bien, aquí abajo introducimos este valor, 2.5. Luego pasamos al valor de reducción, coeficiente de reducción, el valor R0. Este coeficiente, jóvenes, también lo vamos a obtener de la E030. Está aquí, coeficiente o factor de reducción. Esto va a haber dos casos, tanto en uno para el eje X y uno para el eje Y. Okay, si yo analizo mi edificación, veo que en el eje X tengo un sistema aporticado y en el eje Y tengo un sistema aporticado con muros de corte. Muy bien, entonces voy a buscar el factor de reducción R, busco concreto armado y bueno, en el eje X tendría pórticos, netamente pórticos,
un coeficiente de reducción de 8. Entonces me voy por acá. Acá le voy a aumentar esto, que va a ser en X y en Y. Muy bien, en el eje X sería un coeficiente de reducción de 8 y en el eje Y tendríamos, y vamos a colocarle 4, ya que quizás en la primera explicación que se les hace no lo van a entender, quizás quede con muchas dudas, ¿no? Pero tienen que leer todo esto aquí en la normativa, eso tienen que revisarlo bastante, para que puedan ustedes entender esto. Muy bien, tenemos estamos aquí, coeficiente de reducción, 8 para el eje X y 4 para el eje Y. Muy bien, tenemos un factor final de reducción que va a depender de las irregularidades que tenemos en planta y en elevación. Tenemos dos tipos de irregularidades. Entonces, en nuestra edificación básicamente no tenemos irregularidades de ningún tipo, ni en planta ni en altura, pero ustedes, cuando diseñen una edificación o hagan un cálculo de una vivienda, es probable que sí tengan irregularidades. Aquí en la normativa tenemos lo que es regularidad estructural. Siempre nos recomiendan diseñar edificaciones regulares. ¿Ya? No es aconsejable tener edificaciones irregulares. Acá tenemos factores de irregularidad, el IA y el IP. Okay, el IA es para edificaciones irregularidades en altura y el IP son irregularidades en planta. Bueno, acá en altura, ¿qué irregularidades se presentan o se pueden presentar, ¿no? Lo que es el piso blando. Este tipo de irregularidad está basado en la rigidez, jóvenes. ¿Ok? Nos dice cuando un piso es menos rígido en un 70% que el entrepiso inmediato. ¿Ya? O en su defecto el 80% menor que el promedio de los 3 pisos o de los pisos superiores. Y acá nos dice, ¿cómo se calcula la rigidez? Acá nos indica, la rigidez lateral podrá calcularse como la razón entre la fuerza cortante del entrepiso y el correspondiente desplazamiento relativo en el centro de masas. Muy bien, uno está basado en la rigidez y el otro está basado en lo que son las fuerzas cortantes en cada piso. ¿Okay? Entonces aquí nos dice que un piso va a ser piso débil cuando en cualquiera de las direcciones de análisis la resistencia de un entrepiso frente a las fuerzas cortantes es inferior a un 80% de la resistencia del entrepiso inmediato superior. Esto vamos a analizarlo luego en nuestro modelo, luego de hacerlo el respectivo análisis. Vamos a ver si existe esta irregularidad, si en algún piso tenemos una menor resistencia a la cortante respecto a otros pisos. Bueno, tenemos irregularidad extrema de rigidez, irregularidad extrema de resistencia. Ustedes tienen que revisar todos estos tipos de irregularidades. Los que han llevado ya un análisis, los que han llevado sismos, ya deben saber esto. Tenemos irregularidad de masa o peso. Acá también es importante esto, cuando nos indica que cuando un peso de un piso es mayor 50% más a un peso de otro piso adyacente. Okay, bueno, esto vamos a verificarlo también, aunque es casi improbable que pase esto, ¿no? Eso básicamente pasa cuando hay edificaciones donde un piso se le carga con mucha tabiquería, muchos muros, y otro piso es un piso prácticamente libre, ¿no? Como un salón, digamos. Ahí sí podría haber bastante diferencia en lo que es la masa o el peso, ¿no? Son mayores que 20%. En este caso no tenemos esquinas entrantes, ¿no? Es una edificación rectangular sin esquinas entrantes.
Discontinuidad del diafragma, bueno, no tenemos eso, tenemos diafragmas continuos, bueno, que son diafragmas cerrados, se refiere a las losas aligeradas. Sistemas no paralelos. Acá nos indica, se considera que existe irregularidad cuando en cualquiera de las direcciones de análisis los elementos resistentes a fuerzas laterales no son paralelos. No, nuestra edificación es rectangular, por tanto todos los elementos estructurales, columnas, están en un sentido o en ejes paralelos. Entonces no tendríamos este problema, ¿no? Este problema se presentaría cuando se tiene quizás un terreno irregular, algo como esto de acá. Quizás un terreno así, donde por algún motivo se colocarían columnas, quizás no paralelas, ¿no? Más o menos así. Entonces ahí se tendría este tipo de irregularidades. Bueno, en este caso no. Entonces verificamos que por ahora no tenemos ningún tipo de irregularidad, ¿no? Al menos no hemos así viéndolo sin hacer un cálculo para poder obtener estos valores que quizás nos indiquen que tenemos un tipo de irregularidad y volver a hacer el cálculo, ¿no? Entonces vamos a irnos acá a nuestra hoja de Excel. Irregularidad en altura. Cuando no se tiene irregularidad se coloca el coeficiente de 1 o el valor de 1. 1 y 1. Entonces el valor de reducción final sería el producto de IP por IA por el valor de reducción, tanto para el eje X como para el eje Y. Entonces aquí vamos a tener que aumentar esto de acá para el eje Y. Bien, vamos a estar haciendo algo. Bueno. Aquí tenemos la fórmula para el cortante basal, V, y la fórmula para calcular el espectro de aceleraciones. Ok, entonces tenemos ya el valor Z, conocemos, el valor U ya lo hemos obtenido, el valor Z también, el valor C también hemos obtenido, el tipo de suelo, el factor S también tenemos conocido, y el factor R, que ya lo hemos calculado para cada dirección de análisis. Y G vendría a ser el valor de la gravedad, la aceleración de la gravedad. Muy bien, entonces obtenidos estos valores en esta plantilla, vamos a obtener el cortante basal estático. Bueno, acá tenemos que conocer el peso de la edificación, eso lo vamos a obtener del programa del ETAPS, y con ello vamos a obtener, según esta fórmula, vamos a obtener una cortante. Esta cortante al final va a ser una de nuestras verificaciones, verificarlo con el cortante dinámico, el cual es una de las verificaciones importantes para el análisis estructural. Muy bien, más aquí abajo vamos a calcular el espectro de aceleraciones. Ok, aquí tenemos el espectro de aceleración, análisis dinámico modal espectral. Miren jóvenes, esta hoja de cálculo yo lo elaboré hace un buen tiempo y en mi canal de YouTube está bien detallado. Está bien detallado, son 13 minutos en el cual les está indicando, está mostrando cómo se ha obtenido estas tablas y el valor final, ¿no? Tanto para el espectro elástico y para un espectro inelástico. Como ven es la misma plantilla, son los valores que se están usando. Entonces, esto de aquí los voy a dejar en la descripción del video para que ustedes puedan revisarlo.
Muy bien, acá tenemos el periodo T, el periodo de vibración. Básicamente aquí vamos a hacer variar de un tiempo 0 hasta un tiempo de 10 segundos. ¿Okay? Esto es arbitrario, ¿no? Se coloca 0, no tiene ninguna fórmula. 0 segundos, 0.05 segundos, un segundo, 2 segundos, hasta 10 segundos. Y aquí vamos a obtener el coeficiente de amplificación sísmica dependiendo del periodo. Esto se calcula, como ven aquí, varía estos valores. Por acá es menor, es menor. Un momento. Muy bien, como ven aquí tenemos valores menores y esto es calculado con estas fórmulas que tenemos por acá, ¿okay? En el cual interviene el periodo T. Este valor de T que vemos aquí ya serían estos valores. Básicamente T es el tiempo, ¿no? Muy bien, acá tenemos los valores finales para T. Aquí están las respectivas fórmulas. Y acá calculamos el espectro elástico y el inelástico. ¿Okay? Con el inelástico es lo que se hace el diseño estructural. Al final lo que se hace o lo que se va a hacer es pues copiar esto. Copiar estos valores que lo tenemos aquí al costado. Copiar el periodo. Y copiar la aceleración obtenida. Estos valores se van a cargar al programa ETAPS. Si yo grafico periodo versus aceleración, tendría esta gráfica. Esta gráfica de aquí. ¿Okay? Muy bien, es bueno que ustedes lo hagan de cero, así van a aprender bastante, jóvenes, les recomiendo. Ya por eso, por mi parte, prácticamente todas las plantillas trato de elaborarlo de cero. Cosa que así puedo darme cuenta que cómo se hace todas estas cosas, ¿no? Cómo se hace todas las fórmulas, cómo está influyendo todos estos valores, cómo se calculan los valores. En cambio, cuando nos dan algo hecho, en este caso les estoy dando ya hecho, siempre va a quedar dudas, ¿no? Siempre va a haber dudas. Entonces, pueden tenerlo esto como una guía y en una hoja hacer de cero toda esta plantilla, armarlo de cero, ¿no? Eso le va a servir bastante para que ustedes se den cuenta y puedan comprender más cómo calcular el espectro de aceleraciones. Muy bien. Esto sería, jóvenes, para el eje X. Ok, vamos a poner acá eje X. Voy a copiar esto. Está con fórmula. Lo que voy a hacer es copiarlo ya sin fórmula. Voy a seleccionar estas dos columnas. Control C. Pegarlo como números. 1, 2, 3. Control V. Muy bien, para el eje Y va a ser otro valor. Okay, básicamente para el eje Y lo que va a cambiar es el coeficiente R. El resto es igual. El valor Z, U, S son lo mismo. Lo que es diferente es el coeficiente R. Okay, ese valor, si me doy cuenta, está jalando de X. Entonces para el eje Y tendría que cambiarlo simplemente al eje Y. Ok, correr toda la fórmula. Y tendría estos valores. Ok, esto de aquí. Voy a copiarlo. Y lo voy a pegar como números.
Si no quieren hacer todo esto, pueden copiar la tabla más aquí abajo y indicarle que es para el eje Y. O aquí al costadito también pueden hacerlo, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo en esta ocasión así. Este valor va a ser el mismo. Muy bien, tenemos entonces el espectro para el eje X y el espectro para el eje Y. Están todos. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes? Muy bien, espero que no. Esto es el espectro inelástico. ¿Ok? El espectro inelástico tanto para el eje X y para el eje Y. Muy bien, esto fue bastante, bueno, un tanto lo que es teoría, cómo calcular el espectro de aceleraciones para un análisis dinámico y cómo obtener también la fuerza cortante en un análisis estático. Ok, ahora vamos a ir a nuestro modelo en el ETAPS. Vamos a ir a nuestro modelo. Acá tenemos el modelo y una de las cosas que vamos a definir, jóvenes, es el peso sísmico. Ok, peso sísmico. Una cosa es el peso de la edificación y otra cosa es el peso sísmico de la edificación. El peso sísmico de la edificación, según la normativa, está por la carga muerta. Carga muerta. Un 100%. O sea, por 1. Más un porcentaje de la carga viva. Eso es el peso sísmico. ¿Ok? Entonces, ¿qué porcentaje? El porcentaje varía. Para edificaciones esenciales es el 50% de la carga viva. Para otras categorías es el 25%. Entonces, nuestra edificación es considerada esencial. Entonces, utilizaríamos el 50% de la carga viva, es decir, 0.5 de todas las cargas vivas que tengamos. Ok, entonces el peso sísmico vamos a colocarlo en el ETAPS. Nos vamos al define. Acá en el define vamos a buscar la opción mass source. Okay, entramos a esa opción. Y aquí vamos a definir un nuevo caso. Ok, agregar nuevo mass source. Acá le voy a decir que se llama peso sísmico. Peso sísmico. Y aquí le voy a indicar, voy a desactivar estas dos opciones y le voy a decir que es por cargas. Ok, le indico que es por cargas. Muy bien, acá voy a buscar el peso propio, que sería la carga muerta. Agrego, el factor es 1. Tengo también carga muerta de muros, acabados, etc. También su factor va a ser de 1. No tengo más carga muerta, ahora pasaría a lo que es carga viva. Carga viva de entrepiso. Para carga viva no se olviden que es 0.5. Agrego. Carga viva de techo, igualmente 0.5 y agrego. Ok, de esta forma tendríamos definido nuestro peso sísmico. Muy bien, le doy OK, le damos OK y aquí también le damos OK. En la parte de aquí abajo vamos a ir, ¿qué masa se va a usar?
y buscamos el que hemos creado, peso sísmico, y le damos OK. Listo. Ya hemos configurado nuestro peso sísmico. Ahora vamos a configurar nuestro espectro de aceleraciones. Para ello vamos a ir nuevamente a la opción Define o Define. Y aquí vamos a ir a la opción Funciones. Acá tenemos dos opciones, el tiempo historia y el espectro, Response Spectrum. Entramos a Response Spectrum. Muy bien, dentro de 10 minutos se va a cortar la transmisión, así que vamos a tener que... Les voy a enviar nuevamente otro enlace para poder ingresar. Ok, vamos a Define, Funciones, Response Spectrum. Muy bien, acá definimos nuestro espectro de aceleraciones, nuestro espectro. Acá, jóvenes, desplegamos en esta opción. Tenemos distintas normativas, bueno, a nivel mundial. Y para suerte también se encuentra de Perú, la E030. Hay dos, ¿no? La E030 y la E030 2014, que es la última. Bueno, para el ETAPS, ¿no? Ya que la 2016 es la que está actualmente vigente. Pero esta 2014 ya está actualizada, solo que no le han cambiado el nombre. Sigue con 2014. Así que podemos generar nuestro espectro, cargar al programa de dos formas. Puede ser mediante usando la normativa de Perú. Vamos a ver este primer caso. Perú E030 2014. Escogemos esta. Y acá le indicamos agregar nueva función. Muy bien, en este caso ya no necesitarían una hoja de cálculo, simplemente lo harían directamente aquí en el ETAPS. Le voy a indicar aquí que se llame sismo en X. La zona es 3, categoría es A, el tipo de suelo es S2, irregularidad es 1, no tenemos, irregularidad en planta también es 1, no tenemos. Para el eje X, no se olviden que el coeficiente R es de 8. Muy bien, al poner todos los valores de nuestra hoja de cálculo, nos indica acá el espectro de aceleraciones. Vamos a verificar si es el mismo o hemos cometido algún error. Muy bien, acá tenemos para el eje X 1.85. Veamos en el ETAPS, tenemos 1.88. 1.188. Bueno, hay una pequeña diferencia. Aquí está 1.85. ¿Ok? Y aquí está 0.8. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El ETAPS, en este caso, no está considerando ahora lo que es la gravedad. ¿Ok? Si yo le quito aquí a mi fórmula, por ejemplo, esta fórmula de acá, voy a modificarlo para esta de acá, 1.85. Lo corro. Si yo verifico mi fórmula, está agarrando esta está agarrando la gravedad. Si yo le borro la gravedad 9.81, tendría el mismo valor del ETAPS, 0.1887. ¿Ok? 0.1887. Y es lo que me está botando aquí. Entonces hay que tener cuidado o hay que tener en cuenta estas cosas de la multiplicación por la gravedad. Entonces aquí no lo está multiplicando por la gravedad y me está dando estos valores. Ya, ok, pero el espectro del valor final sí debe ser multiplicado por la gravedad. Entonces vamos a darle OK. Y tendría ya mi función de
en el eje X. Voy a agregar nuevamente otra función para el eje Y, sismo en Y. Los valores son los mismos, simplemente aquí le voy a cambiar por 4, el valor R por 4. Muy bien, acá tengo los valores sin la aceleración de la gravedad y le indico OK. Muy bien, tengo el sismo en X, sismo en Y. ¿Cuál es la otra forma de hacer? La otra forma es la siguiente. Escogería, aquí voy a escoger usuario, user. Aquí le voy a dar agregar nueva función. Acá tengo la función, podría poner, acá vamos a poner sx-2. Acá podría escribir cada valor manualmente y estar agregando, ¿no? Pero va a ser mucho trabajo, así que esta forma vamos a descartarlo. Vamos a escoger aquí la opción from file, de un archivo. Ok, de un archivo. A ver, from file. Ahí tenemos, from file. Le damos a agregar nueva función. Acá se va a llamar sx-2. Tenemos un coeficiente de amortiguamiento de 0.05 según la norma. Y vamos a dibujar el periodo versus la aceleración. Entonces acá vamos a buscar nuestro archivo. Para ello, nuestro Excel, nuestros datos obtenidos en Excel, por ejemplo en el eje X de tabs, voy a copiarlo, estos valores que están multiplicados por la gravedad. Voy a abrir una nueva hoja de cálculo, perdón, un blog de notas. A ver, está colgando por acá. No quiero abrir. Ya. Mi escritorio está reventando, así que vamos a buscar un pequeño espacio por acá para crear, ¿no? Me voy, le doy un clic al escritorio, le digo nuevo, despliego, documento de texto, le voy a nombrar que se llame SX-2 por decir, abro el blog de notas y aquí pego directamente lo que he copiado. Ok, no hay que copiar, no hay que pegar títulos, nada, simplemente los valores. Muy bien, guardo el archivo, guardo, cierro, voy nuevamente al programa de tabs, aquí en browser, voy a buscar, browse, me voy al escritorio, escribo el nombre sx-2, ahí está, sx-2, lo selecciono, le digo abrir, y como ven me va a graficar también el espectro de aceleraciones de esta forma. Este espectro ya está multiplicado por la gravedad. Le doy OK y tendría mi función aquí, el SX, calculado con una hoja de cálculo aparte, ¿no? Pero si se dan cuenta es lo mismo, joven. Entonces quizás más les convenga, más rápido les convenga usar ya la normativa que trae el programa incluido en estas versiones, ¿no? Tanto de 2016, 2017, 2018 tienen estas ya incorporado esa función. ¿Okay? En los 2018, 2017 ya están actualizadas, ¿sí? Así que procurar usar esas versiones, las últimas versiones. Vemos que tenemos las cargas estáticas. ¿Okay? Acá podemos agregar nuevas cargas, las cargas sísmicas, pero lo vamos a hacer en esta opción de Define y Load Case, casos de carga. ¿Okay? Casos de carga.
Entonces acá tenemos la carga muerta, la carga viva y la carga viva de techo. Aquí agregamos una nueva carga, un nuevo caso, perdón. Agregar nuevo caso. Le vamos a llamar sismo en X, el nuevo caso, sismo en X. Aquí abajo le vamos a indicar que es de un espectro. Más abajo tenemos el peso sísmico. Tiene que estar activo el peso sísmico. Y un análisis modelo default. Ok, aquí vamos a agregamos en add. Le vamos a indicar que el tipo es aceleración en U1, que se refiere al eje X. La función es sismo en X. Ok, esa es la función que hemos creado nosotros en el response spectrum. Como el factor de espectro o el espectro lo hemos calculado en ETABS y ya hemos aclarado que en ETABS no está multiplicando por la gravedad, aquí la escala del factor vamos a tener ustedes pongan este valor y más adelante vamos a darle una chequeada. Si en el caso que van a utilizar, por ejemplo, el S2, que ya es una función que hemos obtenido aquí, que hemos obtenido con nuestra plantilla, en el cual ya estamos multiplicando por la gravedad, en ese caso tendría que colocar el valor de 1000. El valor de 1000. ¿Ok? Bueno, como no es el caso, vamos a calcular 9800. 9800, ¿no? Listo. Más aquí abajo tenemos el modal case, es un análisis modal. La combinación cuadrática completa, el CQC. Aquí abajo el RSR para el análisis en direcciones X e Y. Y la excentricidad en las plantas vamos a considerar aquí Modify Show. Vamos a considerarle de 0.05. Escribimos 0.05, ok. Muy bien, le damos ok. Si hubiera alguna duda en este cuadro, jóvenes, le damos ok. Le damos ok. Igualmente agrego un nuevo caso para el sismo en Y. Sismo en Y. Procedimiento es el mismo. Response spectrum. Agrego es aceleración. En este caso va a ser en la dirección U2 en Y. La función va a ser el SY. ¿Okay? Como lo he generado en el ETABS, no tiene multiplicación el factor de aceleración. Hay que multiplicarlo por este valor. Inclusive el ETABS ya me coloca este valor acá, ¿no? Entonces solamente tengo que dejar este valor. Ya es un análisis modal, es un tipo modal, combinación cúbica cuadrática completa. ¿Qué más tenemos aquí? El RCR, aquí está coeficiente de amortiguamiento 0.5, la excentricidad también es 0.05. 0.5. Ok. Esto se aplica a todos los diafragmas. Muy bien, le damos OK. Y le damos OK.
Muy bien, de esta forma ya estarían definidos nuestras cargas dinámicas. Muy bien, en la siguiente clase, el día de mañana, vamos a definir las combinaciones de carga según normativa, load combination, y básicamente con esa combinación de cargas ya estaría listo para hacer el cálculo estructural. Hacer el cálculo estructural, luego hacer las respectivas verificaciones según normativa.